Muy buenas tardes para todos. Agradecer el día de hoy la asistencia a esta capacitación y a esta jornada muy importante para el Hospital Militar, el Festival de Higiene de Manos. Vamos a dar a conocer algunos aspectos importantes sobre la higiene de manos en las instituciones de salud, la estrategia multimodal y finalmente unos datos epidemiológicos de relevancia para la institución. Voy a compartir con ustedes mi presentación en este momento. Entonces, comparto con ustedes la presentación. Bueno, entonces, pues esta es nuestra institución, Higiene de Manos, Hospital Militar Central. Estos son mis antecedentes, estos son las sociedades científicas a las cuales pertenezco en este momento. Y bueno, vamos a hablar qué debemos de saber además de los 5 momentos y el impacto que tuvo este conocimiento frente al tiempo que estuvimos en la pandemia. Entonces vamos a hablar algo de generalidades, normatividad, la importancia dentro del comité de infecciones, la cadena de transmisión, algunos documentos de prevención y epidemiología finalmente. Entonces, pues nuestro documento norte frente a la implementación de la estrategia multimodal, que es esta guía, que es la guía de aplicación de la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud. Este documento se ha convertido en la fuente de la estrategia con la cual las IPS establecen las diferentes medidas para ir progresivamente interviniendo en los 5 pasos para llegar a la implementación de la estrategia. El objetivo de esta guía es un manual que es de fácil uso y lo que permite es la aplicación y evaluación local de la estrategia para mejorar la higiene de manos y, por tanto, reducir las infecciones asociadas a la atención en salud. Ayuda a los centros sanitarios a elaborar un plan integral para mejorar la higiene de manos, independientemente de cuál sea el punto de partida, y refuerza los comportamientos y los componentes de la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud. Los componentes de la estrategia son importantes reconocerlos dentro del contexto asistencial y administrativo, ya que esto nos hace partícipes a todos de esta implementación. El primer punto es el cambio del sistema. Esto permite garantizar que se cuente con la infraestructura necesaria para permitir que los profesionales practiquen adecuadamente la higiene de manos. Y esto incluye 2 elementos esenciales, que es el acceso al suministro seguro y continuo de agua, de jabón y de toallas, y el segundo, el fácil acceso al preparado a base de alcohol para la higiene de manos en los puntos de atención. Ustedes se han dado cuenta, el hospital tiene más de 800 puntos de higienización en la cual se ha venido realizando una intervención progresiva de este cambio del sistema. No hemos llegado al 100%, pero sí progresivamente lo que hemos tratado es de intervenir de acuerdo a las obras y a los cambios en infraestructura que realiza el Hospital Militar para que se cuente con estos puntos de higienización. El punto número 2 es la formación. La formación es un valor importante frente a la regularidad de que todos los profesionales sanitarios, sobre todo las personas y el personal asistencial que tiene atención directa, ya sea en odontología, en pediatría, en cuidado crítico, en consulta externa, en consulta hospitalaria, conozca claramente sus 5 momentos, ¿cierto? Y los procedimientos en los cuales puede realizar una fricción de manos o un lavado de manos. Y el tercer punto es la evaluación y retroalimentación, que hacen énfasis al seguimiento de esa infraestructura y de prácticas de higiene de manos, junto con las correspondientes visiones y conocimientos por parte del profesional sanitario, y al mismo tiempo proporciona al personal información y el retorno de los resultados de lo que va viendo. Entonces, esta retroalimentación la hacemos frecuentemente cuando realizamos la intervención en campo frente a la capacitación o frente al incumplimiento que muchas veces vemos y que enfatizamos en cuanto a la educación. El cuarto punto es el recordatorio en los lugares de trabajo. Ustedes se han dado cuenta que casi el 100%, si no es el 95% de los puntos de higienización cuentan con una señalización adecuada de cómo se debe higienizar correctamente las manos. A veces lo olvidamos y este recordatorio nos permite establecer en qué punto del proceso me he quedado y de pronto debo hacer mayor énfasis.
Y el clima institucional, que es el punto en el cual el hospital apunta este 2021 y 2022, es crear un entorno y una percepción que proporcione una sensibilidad sobre las cuestiones de seguridad del paciente. Ustedes saben que ahorita estamos en el tema de acreditación, estamos en el tema de garantizar que tengamos un cumplimiento de las estrategias frente a la atención segura de los pacientes. Entonces, obviamente hay una participación activa a escala institucional e individual, o sea, es un compromiso de cada uno de nosotros, una toma de conciencia frente a la capacidad individual e institucional para cambiar y mejorar, y la asociación con el paciente y la organización de pacientes. O sea, no solamente el tema de higiene de manos va en torno al paciente, sino a su núcleo familiar y a todas las personas que ingresan a la institución, ya sea en el ámbito hospitalario o en el ámbito de la consulta externa. Entonces, los 5 componentes de esta estrategia van amarrados a los 5 momentos. Entonces, si sumamos lo uno más lo otro, entonces lo que hacemos es que eso tiene unos métodos, unas etapas en las cuales progresivamente el Hospital Militar ha tenido una preparación, una evaluación inicial, una aplicación, y ahorita lo que estamos haciendo es una evaluación de seguimiento y planificar cómo podemos mejorar, cómo podemos impactar para mantener de una manera positiva, segura, la atención de nuestros pacientes y obviamente la atención de procedimientos quirúrgicos para tener un impacto positivo y diferencial en la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. Este modelo de vigilancia integrada de infecciones asociadas a la atención en salud, resistencia y consumo de antibióticos, nos habla cómo los eventos asociados a ellas están enmarcados dentro de 3 componentes. El primero, que es el seguimiento que hacemos como institución a las infecciones asociadas a dispositivos, a las infecciones dadas por procedimientos médico-quirúrgicos y obviamente a endometritis, en el cual hacemos un seguimiento de estos eventos que impactan directamente sobre nuestros indicadores, pero que van muy amarrados a la atención clínica directa a los pacientes y obviamente al protocolo de higiene de manos. La resistencia antimicrobiana, que va más dada principalmente a hacer un componente, una racionalización del uso adecuado de las moléculas y no empezar a disparar de una u otra manera, sino que orientemos el escalonamiento, desescalonamiento de los antibióticos basados en los cultivos, en los aislamientos y obviamente en el perfil microbiológico de la institución. Y obviamente el consumo de antibióticos dados por la dosis diaria definida, que nos impacta directamente sobre los porcentajes de resistencia en la institución, que van correlacionados obviamente con la transmisión cruzada de bacilos gram negativos principalmente y de ciertos hongos que tienen interés en salud pública en este momento. Entonces, la higiene de manos tiene el componente de la higiene quirúrgica, que no es el fin de esta conferencia, y el lavado o fricción de manos. Y vemos en rojo como el lavado de manos con jabón no medicado o el lavado de manos que hacemos en nuestras casas, en los centros comerciales, en algunos otros sitios que visitamos, que generalmente es con jabón no medicado, ¿cierto? Versus la fricción de manos compuesta a base de alcohol, que tiene también un componente importante, pero el punto esencial es el lavado de manos con jabón antiséptico. Y no podemos comparar la microbiota que encontramos en nuestras casas o en otros sitios diferentes al entorno hospitalario, que el entorno hospitalario como tal, donde tenemos gérmenes que tienen una particularidad y que el proceso de higiene de manos debe darse con jabón antiséptico. La microbiología de la piel es fundamental y juega un papel importante. Vemos cómo el cuerpo humano tiene 37 billones de células, pero también 37 billones de bacterias que viven ahí con nosotros comensalmente, y que esas bacterias frente a cualquier noxa, a cualquier lesión, pues pueden invadir y llegar a presentar el paciente, pues no solamente una colonización, sino posteriormente una infección, ya sea una bacteremia, una fungemia. Entonces, el cuidar adecuadamente la piel, no solamente los pacientes, sino también evitar el traumatismo, microtraumatismo en ellos es fundamental, al igual que el proceso también inherente a nuestras manos en el personal de salud. Y esto es fundamental porque vemos como el intestino, por ejemplo, su masa microbiana puede ser de 1000 gramos, la piel puede estar de 200 gramos, ¿sí? Y hay otras áreas, como por ejemplo la boca, que puede tener 20 gramos residentes de Streptococcus, principalmente de Neisseria en dientes. Entonces, todo esto es fundamental a la hora de disminuir esta carga microbiológica en nuestros pacientes y obviamente en el personal de salud, que muchas veces se vuelve portador de muchos de estos gérmenes. Entonces,
el riesgo de infección, por ejemplo, aquí haciendo un análisis con respecto a la infección del sitio quirúrgico, vemos pues que tenemos una dosis bacteriana que la vamos a llamar contaminación por la virulencia o la capacidad de resistencia o transmisión de la bacteria, y obviamente hay una resistencia del huésped que va de acuerdo a la variabilidad del paciente. Y esta fórmula se vuelve el valor o el punto para saber cuánto es el riesgo de la infección del sitio quirúrgico, pero si la piel puede contener hasta 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado, y si podemos reducir el número de microorganismos, podemos reducir el riesgo de infección, como lo vemos acá. Entonces, si reducimos eso a la mitad, por ejemplo, la tasa de contaminación, pues reduciremos consecuentemente el riesgo de infección y, por tanto, de infección asociada al sitio quirúrgico en el caso de este ejemplo. Entonces, existimos en el mundo donde no las bacterias en el nuestro, desafortunadamente creemos que podemos librarnos de las bacterias cuando de hecho no podemos. Entonces, los factores que influyen en higiene de manos son muchos, ¿cierto? Pero tenemos un proceso de lavado de manos que tenemos en nuestro entorno familiar, cuando estamos fuera de la institución, o aún más, cuando estamos dentro de la institución, pero que no podemos estar utilizando, por ejemplo, jabones de tipo no cosméticos versus jabones que tienen soluciones que sirven para la antisepsia. Entonces, recordar que nos debemos de lavar las manos siempre al toser o estornudar, al cuidar personas enfermas de manera constante, antes y durante la preparación de alimentos, antes de comer, antes y después de usar el baño, después de manipular cualquier tipo de residuos, pero el otro componente tácito es en la piel, y sabemos que el ser humano pues ocupa aproximadamente 2 metros cuadrados y pesa 4.1 kilogramos, ¿cierto? Y vemos como el espesor, por ejemplo, en los párpados puede ser de 0.5 milímetros, como en los talones puede ser de 4 milímetros. Comprende un factor importante, y es por eso que los cuidados de la piel en nuestros pacientes y en nosotros mismos como trabajadores de la salud es fundamental, ya que las fisuras, microlaceraciones, pues llevan a que estos componentes pues se vuelvan factores de riesgo para que se infecte nuestra piel, que constantemente está en renovación, que la epidermis se sustituye completamente cada 2 o 3 semanas, y que obviamente está asociada a adipositos que almacenan grasa de calor, etcétera, etcétera. Entonces, en esa primera capa, pues tenemos muy claros que las principales capas que forman la epidermis se llaman los queratinocitos. Tenemos el estrato córneo, el lúcido, el granuloso. Recordemos que el estrato córneo, que es el más superior, está constituido por una zona muy delgada de células queratinizadas anucleadas, también llamadas células de la córneas. El estrato córneo está formado por una hilera plana, como lo vemos ahí, y muertas, que son corneocitos, pero que donde principalmente tenemos esa microbiota transitoria que favorece la presencia de transmisión cruzada en el ambiente hospitalario. Igualmente, la piel nos sirve como protección, tiene los factores obviamente de sensibilidad, donde están diferentes corpúsculos que nos dan el calor, el frío, el tacto, la termorregulación que también nos da, y obviamente la excreción y o síntesis, por ejemplo, de la vitamina D tan necesaria en nuestra piel y en nuestro nuestro ambiente nutricional. Obviamente las uñas también hacen parte, vemos que tienen dos componentes principales, que son la raíz de la uña, que la conocemos como matriz, y la lámina o cuerpo de la uña. ¿Y por qué toco este tema dentro de esta capacitación? Pues porque las uñas también se vuelven un factor de riesgo para la transmisión de bacterias y de microorganismos. Cuando utilizamos esos esmaltes, cuando tenemos ciertas lesiones a nivel de la lúnula o a través del lecho ungueal o de la cutícula, pues todo esto favorece que estos puntos, estos sitios se vuelvan reservorios para bacterias. Y vemos como estas alteraciones, como la coiloniquia, la onicolisis, la onicorexis, sirven de factores, y es muy importante que este tema se comente directamente con salud ocupacional también, porque todos estos factores pueden llegar a intervenir de un momento a otro en que seamos portadores de enfermedades infecciosas de nuestras uñas. Entonces, estamos viendo que los componentes que intervienen en el proceso de higiene de manos, vemos nuestras manos, efectivamente, la piel de nuestras manos, las uñas, ¿cierto? Pero además de eso viene el otro componente, que es el jabón. Entonces, el jabón, a través de una reacción de saponificación, ¿cierto? Lo que hacemos es que el jabón contiene sales de sodio, potasio, ácidos grasos, y esta mezcla es lo que lleva finalmente a que tenga el efecto que queremos en nuestra piel, ¿cierto? Entonces vemos como esta reacción clínica más glicerina, generalmente lo que forma es una molécula de jabón. Esta es la molécula de jabón, vemos en rojo, que es la cabeza con carga
es afín al agua porque son de polaridad similar, pero vemos una cadena azul denominada lipofílica que es afín a las grasas y repele el agua. Entonces, a causa de esta estructura, el jabón posee una doble afinidad hacia la polaridad de otras moléculas y puede orientarse según el medio donde se encuentre. Entonces, estas características químicas del agua, ¿cierto? De una molécula del agua, pues permite que se formen entre 100 y 200 micelias que se orientan, ¿cierto? Sus cabezas con carga hacia la superficie y del agregado molecular, mientras que las cadenas alifáticas van hacia adentro, como lo estamos viendo en la diapositiva A y B. Entonces, todo esto lleva a que las micelias es una partícula energéticamente estable, ya que los grupos con carga están unidos mediante enlaces de hidrógeno, y esto lleva, se dice que la grasa ha sido emulsionada por la solución jabonosa. De esta manera, en el proceso de lavado con jabón, la grasa se elimina con el agua del lavado. Entonces vemos como los jabones limpian debido a las afinidades diferentes de sus extremos de moléculas. El jabón posee una carga larga linfática e hidrocarbonada sin carga que interactúa con la grasa. Esta gota de grasa se dispersa fácilmente en el agua, ya que está cubierta por la cabeza con carga o aniones carboxilando el jabón, como se observó anteriormente. La mezcla que resulta de las dos fases insolubles agua y grasa, con una fase dispersada en la otra en forma de pequeñas gotas, es lo que denominamos la emulsión. Entonces, si se dan cuenta, todas estas características del jabón es lo que permiten que no solamente se lleve un proceso, sino que se emulsifican esas grasas y permiten que se dé un barrido de las mismas. Sin embargo, cuando hablamos de jabón desinfectante, ¿cierto? Es una sustancia que tiene un componente antiséptico, germinicida y antibacteriano, presentado en forma de líquido o de gel o espumoso con distintas aplicaciones. Los desinfectantes con alcohol etílico en una proporción del 60% eliminan a las bacterias de la piel un par de minutos, pero son ineficaces contra esporas. Esto es muy importante porque ustedes saben que cuando tenemos pacientes con bacterias que son productoras de esporas como el Clostridium difficile, entonces pues no podemos utilizar este tipo de soluciones. En la asepsia quirúrgica se emplean jabones antibacterianos y desinfectantes con compuestos como el ácido carbólico y el ácido fénico. Entonces, estas soluciones que tienen desinfectantes son altamente útiles ¿por qué? Porque tienen que ser una solución antiséptica con potencia bactericida de amplio espectro. Tiene la característica de equilibrar la eficacia aséptica, reduciendo al mínimo los riesgos en su composición, y presenta una solución homogénea y de rápida actuación, que lo que hace es que llega y tiene ese componente de alterar la pared o ciertos componentes dentro de la membrana o dentro del citoplasma en las células bacterianas. Entonces, el jabón desinfectante para manos está indicado principalmente para el uso del ámbito hospitalario, para ser utilizado por médicos, cirujanos, enfermeras, etcétera, etcétera. Pero también es recomendable para el uso de médicos veterinarios, ganaderos y otras personas que pueden llegar a tener contacto a riesgo con este tipo de microorganismos. Entonces, en febrero del 2008 aparece el Manual de Medidas Básicas para el Control de Infecciones, ¿cierto?, en IPS, y vemos como uno de los componentes es la variabilidad de los microorganismos en el ambiente hospitalario. Tense en cuenta como, por ejemplo, bacterias como Bordetella, Acinetobacter, E. coli, que puede durar entre 1.5 horas y 16 meses en una superficie, Klebsiella, 2 horas o hasta 30 meses, Proteus. Entonces, todos estos microorganismos pueden hacer que finalmente lleven a que permanezcas en superficies, y estos, al permanecer en superficies, lo que llevan es a que haya un contacto estrecho en un momento dado con nuestras manos, se perpetúe una transmisión cruzada, una transmisión cruzada, y esto lleva finalmente a que se perpetúe una transmisión cruzada y tengamos un contacto con nuestros pacientes llevando una infección intrahospitalaria. Entonces, la higiene de manos contiene microorganismos que corresponden a la microbiota bacteriana superficial que toda persona posee, pero hay otra microbiota residente, existe además. Entonces, entre esta microbiota transitoria y esta microbiota residente, esta última, principalmente por contacto con superficies o equipos contaminados, situación en particular importancia en el equipo de salud.
Entonces, el agua debe ser potable y obtenida desde una tubería o grifo, de manera que asegura un flujo unidireccional según las características definidas en el marco normativo. En casos especiales donde no se cuente con suministro continuo de agua, se deberá realizar un mecanismo para tratar de garantizar esta actividad. Dispensadores portátiles, el jabón debe ser líquido, no es recomendable el uso de jabones sólidos o fraccionados, y en los elementos para secar es muy importante que sean toallas de papel desechable, debiendo asegurar su provisión continua. El secado con toallas de telas no se recomienda debido a que puede acumular la humedad, disminuyendo la adherencia y el uso, y pierde su capacidad de secado de manos. Entonces, la definición como tal de la higiene de manos con agua y jabón es una fricción breve, enérgica, en toda la superficie de la mano con jabón común, seguido de un enjuague con agua. Busca remover esa suciedad, ese material orgánico, y disminuir la concentración de la microbiota transitoria. Recordemos que hay microorganismos que están ahí pendientes, presentes, como el estafilococo aureus, la E. coli, la salmonela, y el propósito de la higiene es liberar la suciedad y el material orgánico de las manos mediante el uso del agua y del jabón bajo un arrastre en el momento en que pasamos el chorro, garantizando la eliminación de la flora transitoria. Ahora, dentro de los requerimientos generales que permiten mejorar la adherencia está la disponibilidad de los elementos para higienizarnos, asegurar una temperatura de agua adecuada, procurar la disponibilidad de todos los elementos requeridos en la zona cercana, espacios de trabajo amplios e iluminados para realizar la higiene de manos sin dificultad, y lavamanos disponibles para realizar este proceso. Por otro lado, la fricción higiénica de manos es la administración o la aplicación mediante fricción de un agente antiséptico con base en alcohol sobre la superficie de las manos, eliminando la microbiota transitoria y disminuyendo la residente. Entonces, es muy importante que las soluciones a base de alcohol están, digamos, estas soluciones a base de alcohol, digamos que son eficaces, son aquellas con concentraciones de alcohol entre el 60 y el 90, tienen que generar una acción rápida y deben utilizarse con soluciones de baja viscosidad, carentes de toxicidad, y obviamente un secado rápido y de bajo costo. Como requisito esencial para lograr un correcto uso de las soluciones y una mejor adherencia, se debe considerar la ubicación de los dispositivos. La ubicación de los dispositivos deben estar visibles, y ustedes se dan cuenta cómo lo manejamos, cómo las manejamos en la institución. En condiciones ideales y según características del paciente. Vemos cómo en cada una de las habitaciones es importante que los pacientes cuenten con estos dispositivos. No instalar estos dispositivos continuos al lugar de lavado de manos, pues puede inducir mensajes errados y facilitar procedimientos incorrectos. Entonces, se deben equilibrar puntos donde colocamos lavado de manos y en otros puntos diferentes donde realizamos la higiene de manos o la fricción higiénica de manos. El uso de desinfectantes de manos, ¿qué nos dice el CDC con respecto a esto? Entonces, es muy importante que este uso de desinfectantes de manos estén, por ejemplo, en las habitaciones que tenemos aislamiento, principalmente donde tenemos, por ejemplo, pacientes con Clostridium. Hay sitios donde probablemente no tengamos los dispensadores donde no garanticemos una entrega adecuada de jabón o de agua, y en estos puntos son claves colocar dispensadores a base de alcohol. Entonces, el agua y el jabón antes y durante, después de preparar alimentos, antes de comer, antes y después de atender a alguien que esté enfermo, con diarrea, con vómito, y ir al baño, y después de cambiar pañales o limpiar al niño, por ejemplo, después de tocar a un animal, alimentos, después de manipular alimentos o golosinas. Esto es con agua y con jabón. En cambio, el CDC nos dice, bueno, ¿y cuándo vas a utilizar desinfectante de manos a base de alcohol? Antes y después de visitar a un amigo o ser requerido en un hospital u hogar de ancianos, a menos que esta persona esté infectada o posea Clostridium difficile. En tal caso, use agua y jabón para lavarse las manos. Si no tiene agua y jabón fácilmente disponible, use un desinfectante que al menos contenga al menos al 60% de alcohol, y lávese las manos con agua y jabón en cuanto pueda. No use desinfectante de manos en sus manos estén visiblemente sucias o engrasadas, por ejemplo, después de trabajar en el jardín, después de estar al aire libre, pescar, ir a un campamento.
¿En qué otro caso? Por ejemplo, agua y jabón, mójese las manos con agua corriente, limpia, frótese las manos con jabón hasta que haga espuma. Recuerden que esto forma estos micelios de los cuales estaba hablando y esto permite el arrastre de esa grasa. El desinfectante a base de alcohol, póngase suficientemente desinfectante para reducir, para cubrir toda la superficie de sus manos y frótese las manos hasta que sienta que estén secas. Bueno, el lavado de manos obviamente beneficia a toda la comunidad, reduce un 21% de los casos de enfermedades respiratorias como los resfriados, el 31% de las enfermedades diarreicas, el 58% de los casos de enfermedades diarreicas en el personal sanitario y momentos claves antes y después de ir a trabajar, antes y después de los descansos, después de manipular la vía aérea, toser, estornudar, después de ir al baño, antes y comer. Des en cuenta que todas estas recomendaciones las explica el CDC y es una invitación no solamente a que ustedes empaticen el proceso en la institución, sino fuera de ella, cuando estén con sus familias, cuando se sienten a comer, cuando se sienten, vayan a alguna actividad entre ustedes. Entonces ya habíamos hablado de la piel, de las uñas, del agua, de las soluciones que utilizamos para lavarnos las manos. Entonces, finalmente, soluciones que se utilizan para la desinfección. Entre ellas está la clorhexidina, que pertenece a un grupo químico de las biguanidas, corresponde a una molécula catiónica. Fue desarrollada en 1954, hace más de 50 años, cuando se buscaba un agente antimalárico, ¿cierto? Todas estas propiedades llevaron posteriormente al desarrollo y aplicación de la clorhexidina como un recomendado antiséptico para piel y mucosas en heridas leves o para uso odontológico. Es una molécula simétrica, como lo vemos ahí, consistente en 2 anillos, 4 clorofenil y 2 grupos biguanidas conectados por una cadena central de decametileno, ¿cierto? Es una base fuerte, la sal más soluble en el agua es digluconato, la que no puede ser aislada como un sólido por la alta solubilidad y se debe comercializar como materia prima en solución acuosa al 20%. Es incolora, inodora y el sabor es amargo, estable temperatura ambiente en un pH entre 5 y 8, ¿cierto? Y eso es muy importante tener claro, este conocimiento acerca de la clorhexidina, porque ustedes saben que son las soluciones que utilizamos acá para realizar nuestra higiene de manos. Tiene un efecto bactericida intermedio, ampliamente activa contra bacterias gram positivas, gram negativas, anaeróbicas, facultativas y aeróbicas, y en menor medida contra hongos y levaduras. Tiene escasa actividad contra Mycobacterium tuberculosis, bacteriostático y no es esporicida. Una de sus características más sobresalientes es su actividad in vitro contra el virus que tienen envoltura, tales como herpes simple, VIH, citomegalovirus, influenza sincitial respiratoria. Las ventajas que justifica el empleo de clorhexidina son la rápida acción germicida y su duración prolongada o efecto residual. Gracias a esta sustancia tiene una gran adhesividad en la piel y un buen índice terapéutico. Su uso seguro incluso en la piel en los recién nacidos y la absorción de la piel es mínima. Bueno, este antiséptico debería contraindicarse en pacientes con alergia, hipersensibilidad, no cirugía de procedimientos neuroquirúrgicos o oftalmología, ¿cierto? Y debe utilizarse con precaución en cirugías de cabeza y cuello. Bueno, el uso de desinfectantes, según el INVIMA, nos dice que la forma más efectiva de protegernos de las infecciones es el lavado de manos correcto con agua y con jabón mínimo 20 segundos, preferiblemente después de haber tenido contacto con superficies, ir al baño, estornudar. El desinfectante es una herramienta clave para la eliminación de gérmenes, es recomendable que sea a base de alcohol. Entonces, ¿esto por qué les hago ese llamado? Porque tenemos que utilizar soluciones desinfectantes y no podemos estar utilizando agua y jabón cosmético para higienizar nuestras manos y principalmente en el área hospitalaria. ¿Qué pasa con los secadores de mano? Que ustedes ven que muchas veces van a los centros comerciales, aquí en la institución no los tenemos, ustedes se dan cuenta que en los baños públicos no sirven los secadores y se debe a estas serie de estudios que han demostrado efectivamente que este tipo de secadores facilitan la transmisión de microorganismos, la aerosolización, por ejemplo, de SARS-CoV-2 y es muy variable, digamos, el hecho del tiempo. Se evidenció en este tipo de estudios que las mujeres se demoraban mucho más tiempo que los hombres para el proceso de higiene de manos y que además de eso, el tiempo que utilizaban
era menor de 15 segundos los hombres y mayor de 18 segundos las mujeres. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el tiempo de exposición al jabón, como lo vimos ahorita, y a sus micelios es fundamental para el arrastre de esta microbiota transitoria y residente de la piel. Entonces, su función es impedir el contacto de la piel, de las manos, una fuente de contaminación. Entonces, en este aspecto existen diversos factores que intervienen en el uso de los guantes. Por ejemplo, hay de látex, de vinilo, de nitrilo, prefiriéndose este último en caso de alergia conocida al látex. Siempre realizar higiene de manos previa a la postura de los guantes. Inmediatamente nos quitamos los guantes. El uso no reemplaza la higiene de manos en ninguna situación. Entonces, enfatizarles, y por eso fue que tomamos la decisión de que el uso de guantes estériles se deben utilizar al contacto con ese paciente o manipulación de dispositivos, etcétera, etcétera, pero siempre realizando higiene antes y después de hacer esa manipulación. Usar guantes solamente cuando esté indicado. Deben ponerse siempre sobre el puño de la bata. Cuando la atención en un paciente requiera la intervención de distintas zonas corporales con diferentes riesgos de contaminación, es mejor cambiar los guantes y obviamente cada vez que se rompan, o estudios como lo vamos a ver y como lo hemos visto en capacitaciones, después de 2 a 4 horas de su uso continuo. Bueno, entonces para concluir el lavado de manos, frotar las manos con agua y con jabón, enjuague generalmente bajo un chorro de agua con el fin de eliminar esos microorganismos por arrastre y retirar el producto químico. En 15 segundos se elimina entre 0.6 y 1.1 logaritmo de unidades formadoras de colonia, pero cuando ustedes llevan eso a 30 segundos, entonces eliminamos entre 1.8 y 2.8 unidades formadoras de colonia. Entonces, en cuenta que el tiempo es fundamental. Las soluciones también, frotándola o friccionando las manos con esta solución, en 10 segundos se eliminan entre 3.2 y 5.8 logaritmos de unidades formadoras de colonia. El método del secado, dense en cuenta que las toallas de secado tienen una alta aceptación, el costo es alto, pero el tiempo de secado debe ser, digamos, cuando debe ser entre 10 y 20 segundos el secado con secadores de aire caliente entre 20 y 45 segundos, y muchas veces las personas lo que hacen es que ponen sus manos durante menos de 15 segundos y luego se van secando las manos con la parte posterior de los blue jeans o de los pantalones. Los secadores de chorro caliente, como les dije, pues realmente no es una técnica en este momento adecuada o usada, a menos que tengan, por ejemplo, luz ultravioleta. ¿Y qué características cuando nos higienizamos con alcohol, la solución a base de alcohol de uso tópico para higienizar las manos, cuya concentración está entre el 60 y el 95, tiene un efecto antimicrobiano directo? Esto se ve a la desnaturalización de las proteínas de la bacteria y la capacidad bactericida, que va a estar entre 3.2 y 5.8 logaritmos en 10 segundos. Bueno, con respecto a las ventajas y desventajas de las soluciones a base de alcohol frente al lavado de manos, entonces las ventajas es más rápido, no requiere trasladarse a donde se encuentra el lavamanos, no requiere instalaciones específicas, tiene el efecto germicida, pero recuerden que las desventajas, si está sucia, tiene que lavarse las manos, es menos eficaz contra clostridios difíciles y contra microorganismos que producen esporas, y pues obviamente es potencialmente inflamable, aunque esto ha sido pues observado en raras ocasiones. Bueno, la educación del personal. Entonces hay una intervención que se llama la intervención de Ginebra, que comprende 4 componentes. El primero es el uso de afiches, por eso ustedes ven este tema dentro de la institución. Lo segundo es la capacitación breve al personal del uso de las soluciones de alcohol, la distribución de frascos individuales, la supervisión del cumplimiento por observación externa y retroalimentación inmediata de los resultados, y la intervención de Washington. Esos son 2 tipos de intervenciones que impactan en la adherencia de higiene de manos. Se intervino con la participación del personal de servicio, donde se requiere mejorar el cumplimiento, y en el mismo sitio de trabajo se hace partición del equipo clínico en la búsqueda de propuestas que formen y que permitan mejorar la adherencia al proceso de higiene de manos. En la evaluación de los resultados de la estrategia. Entonces, sin estrategia, digamos que esto es en cuanto al odds de probabilidad, con un intervalo de confianza del 95% en cuanto logramos el protocolo de higiene de manos. Cuando tenemos los 5 componentes de intervención más un componente complementario, digamos que llegamos hasta un 12
por ciento, digamos, o existe la posibilidad de que disminuyamos esa posibilidad de transmisión y de infecciones asociadas a la atención en salud con un impacto casi 12 veces mayor que si solamente utilizáramos la estrategia de higienizar las manos, y cuando tenemos el componente de intervención de los 5 momentos, esto llega casi a un OR de 6.51, o sea, tenemos esa alta probabilidad de intervenir de manera benéfica cuando hacemos este tipo de estrategias que estamos haciendo el día de hoy. Finalmente, y ya para darle el paso al jefe Jacqueline, el proceso de higiene de manos, tengan en cuenta las validaciones que hemos tenido a lo largo de estos 7 años. Este es el número de validaciones. Para el año 2020 tuvimos 5.499 validaciones de higiene de manos. Terminamos el año con el 88.9 de adherencia al proceso de higiene de manos. Sin embargo, vemos como, por ejemplo, en el seguimiento de los 5 momentos, nos estamos quedando todavía cortos en el cuarto y quinto momento. Acá, en el cuarto y quinto momento, es donde está casi en el 20%. Entonces, es enfatizar nuevamente en recordarles el protocolo de higiene de manos. Vemos como el hospital ha realizado una ardua labor frente a la compra de insumos para higiene de manos. Vemos como la intervención y el costo que se ha intervenido frente a soluciones de higiene de manos, por ejemplo, para el año 2020, fueron más de 44 millones en supragel de 500 mililitros, más de 204 millones en supragel de 1000, más de 186 millones en quirucial de 1000 centímetros. Entonces, y vemos como el consumo de alcohol por 1000 egresos, que es la línea gris, vemos como estuvo casi sobre los 150 litros por 1000 egresos hospitalarios. Terminamos ese año con 61 litros por 1000 egresos hospitalarios, y vemos como para el año 2020 ya llegamos a 51 litros. Entonces es recordarles la importancia de que el hospital cuenta con los elementos, cuenta con los puntos para la higienización de manos. Lo mismo el consumo de jabón, que llegó a estar casi sobre los 120 litros por 1000 egresos en la institución para el 2020. Vamos sobre el mes de julio en 31 litros por 1000 egresos. Y bueno, le doy el paso a la jefe Jacqueline en este punto para que reforcemos aún más todo el proceso de higiene de manos. ¿Tienes algo? Mi nombre es Jacqueline Urrea Camargo, soy la jefe líder programa de higiene de manos del grupo de epidemiología. Importante recordarles un poco de la historia. En el año 1822, ya un farmacéutico francés empezó a utilizar soluciones con cloruro de cal, en aquella época únicamente para atenuar el olor nauseabundo que expelían los pacientes. Muchos de ellos muy seguramente estaban infectados. Como no habían medios diagnósticos en aquella época, y los franceses siempre ha sido su labor, ellos siempre tratando de, con perfumes o con soluciones especiales, atenuar el olor, ha sido su especialidad. Pero fuimos evolucionando y ya en el año 1846, entonces el doctor Ignaz Semmelweis en el Hospital General de Viena, él vio cómo se aumentaba la tasa de mortalidad y empezó a analizar y a darse cuenta que era por lo que estaba ocurriendo con los estudiantes que pasaban del área de la morgue al área de alumbramiento, tocando los pacientes sin lavar las manos. Instauró inmediatamente que se debía controlar el lavado de manos por parte del personal médico y paramédico de esa institución, y colocó, como podemos observar acá en la foto,
unos pequeños recipientes de porcelana en aquella época donde los médicos debían lavar sus manos. Y él hacía sus observaciones manuales en aquella época de cómo debía ser este lavado de manos. Extrañamente, las parteras que recibían a sus hijos por un personal que en aquella época eran las parteras, valga la redundancia, ellas nunca tuvieron estos índices de infección tan altos como los tuvo el doctor Sommelweis en el hospital de Viena. Ellas estaban tratando de forma personalizada a las pacientes y se lavaban las manos. En el hospital en aquella época pues eran las mujeres de más bajos recursos económicos y allí se lavaban las manos de forma, o sea, iban muchas mujeres para ser atendidas. Entonces no se podía controlar de gran forma la cantidad de estudiantes que ingresaban para que realizaran un lavado de manos adecuado. Más adelante vimos cómo la enfermera Florence Nightingale, también pionera de la enfermería, ella contribuyó al lavado de manos desde el punto de vista que estableció todas sus normas higiénicas cuando en la guerra de Crimea se dio cuenta cómo todos estos pacientes que habían sido heridos en combate llegaban con sus manos sucias y con sus heridas muchas veces contaminadas por la baja adherencia a las normas de bioseguridad en aquella época. Empezó ella a instaurar los procesos de limpieza y desinfección y a generar la teoría de que el entorno del paciente debía ser el lugar más agradable, más fresco, más ventilado y más limpio y desinfectado para proveer al paciente una pronta recuperación. Entonces, Florence Nightingale en el lavado de manos fue muy importante. Fuimos evolucionando ya en el año de 1961. Estados Unidos hizo una película técnica que duró de 1 a 2 minutos, donde solamente se contemplaban 2 momentos, antes del contacto con el paciente y después del contacto con el paciente. Esto hizo que se dieran cuenta en la práctica médica que realmente no eran suficientes estos 2 momentos, que se requerían los 5 momentos. En el año de 1975 a 1985 la CDC ya empezó a instaurar estos 5 momentos, los 2 antes y los 3 después, donde se dieron cuenta que se llenaban todos esos vacíos para poder de una forma integral poder atender al paciente con las manos totalmente limpias. Entonces esto fue lo que hizo que realmente llegáramos a estos 5 momentos de la OMS que manejamos actualmente, los cuales si los practicamos de forma adecuada y de forma consciente, estamos evitando que se vayamos a producir alguna infección asociada al cuidado de la salud. Los geles y todos estos geles antibacteriales que han salido a la época han sido de diferentes tipos. Hay unos cosméticos que son los que vamos a ver, por ejemplo, en Victoria's Secret o en diferentes lugares que venden cosas para mujeres, pero ellos no contienen la cantidad del alcohol isopropílico que nosotros necesitamos, como sería el que utilizamos en el Hospital Militar Supragel, con el alcohol isopropílico al 63%, que nos brinda una concentración perfecta para poder eliminar todos los gérmenes y bacterias que tengamos en la mano. Entonces esto es muy importante también. El lavado de manos con agua y jabón es una actividad que salva vidas, recordémoslo siempre. Es una vacuna que uno mismo puede aplicarse. El poder está en tus manos, comienza ahora. Son frases célebres y frases que han motivado al personal a través de toda la historia del lavado de manos para que las personas sepan que cuando nos lavamos las manos realmente estamos actuando de buena fe con relación a nuestros pacientes. En la época de COVID lo que vimos fue cómo se convirtió el lavado de manos en un refugio, en donde todo el mundo, pues al no tener vacuna, simplemente querían solamente lavarse las manos ya de forma desesperada y ahí sí aprender de forma efectiva cuáles eran los pasos para hacerlo muy bien, porque no tenía nuestro instrumento para poder defenderse. Además de eso, el distanciamiento social y el uso del tapabocas de forma adecuada hizo que se convirtieran en la vacuna antes de que saliera la vacuna de COVID. Entonces, por eso se convirtió en uno de los procedimientos más importantes, a tal punto que ya en nuestras historias clínicas vemos como ya en las notas médicas ellos escriben previa valoración del paciente y previo lavado de manos me dispongo a hacer la valoración del paciente. Entonces aquí vemos cómo nos hemos metido ya en la conciencia, en el corazón, en el pensamiento del médico, del personal paramédico, en el lavado de manos.
Entonces es algo muy importante. Es un avance muy grande que se ha tenido en el lavado de manos y que la publicidad en relación al COVID nos ayudó para publicitar el programa y el lavado de manos como la medida más práctica, más económica, más eficiente y más fácil de hacer, más agradable de hacer para evitar y disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Aquí tenemos algunos de nuestros microorganismos que pululan en nuestro hospital militar. Tenemos una cándida, una klebsiella, un estafilococo, una pseudomonas, un enterococo. Tenemos además de eso nuestra Candida auris, Clostridium difficile, que es un microorganismo que debemos tener en cuenta que siempre que se presente en un paciente debemos solamente realizar un lavado de manos debido a que él genera esporas y las esporas con el gel antibacterial no desaparecen. Lo único que la remueve es este tipo de germen, el agua con jabón. Listo, tenemos nuestra Candida auris que también se está presentando actualmente y que solamente lo podemos remover y prevenir que se presente entre paciente y paciente con un lavado de manos adecuado. Entonces siempre tengamos en cuenta que nuestras manos están llenas de gérmenes y que depende de nosotras mantenerlas limpias y desinfectadas para poder proteger a nuestros pacientes. La OMS estableció las directrices sobre la higiene de manos, de la cual ya habló el doctor, y tenemos la estrategia multimodal, por eso no me extenderé en ella, simplemente los pasos del cambio en el sistema que ya lo recomendé, ya lo dijo el epidemiólogo Eric. Tenemos la formación y aprendizaje, la evaluación y retroalimentación, el clima institucional de seguridad y los recordatorios en el lugar de trabajo. Ya verán nuestros recordatorios, hemos colocado pósters al lado de los ascensores con fotos de personal médico del hospital militar, donde se incita y se trata de invitar a la gente a que se lave las manos. Hemos colocado también los habladores para que el personal, que son nuestros usuarios que están cuidando a sus pacientes, puedan recordar, porque a veces es difícil capacitar a todo el mundo 100%, sino que se va pasando y se dan dando las guías para que el personal, por medio del hablador, pueda recordar cómo deben lavar las manos de forma adecuada. Tenemos también todos estos eventos que hemos realizado, de los cuales se hacen 2 durante el año, que es el 5 de mayo, cuando se celebra el Día Internacional de la Higiene de Manos, y tenemos la otra celebración que es el día 15 de octubre, cuando por la OPS y la OMS se organiza también la celebración del Día Mundial del Lavado de Manos, que es precisamente el que estamos celebrando ahora. Y para esto pues hemos realizado este año nuestro famoso Festival Higiene de Manos, que este año ya va en su 4ª versión, y hemos hecho una parte presencial y una parte virtual para poder a la gente capacitar. Es bien importante tener en cuenta que en la parte presencial ustedes podrán bajar, estar en un stand, pasar en un stand 1, tenemos 4 stands, en el stand 1 está todo lo que es lavado de manos clínico, y este año estamos entrenando también en aislamientos. Muchas veces tenemos dudas sobre los aislamientos que instauramos a nuestros pacientes, allí puedan resolverlas. Tenemos el stand 2 en el área del primer piso, donde realizamos el lavado de manos quirúrgico. Importante saber que cómo debemos actuar, por ejemplo, en contingencia cuando no hay agua, o cómo debemos de hacer de forma correcta un lavado de manos quirúrgico. En el stand 3 tenemos al lavado clínico de pacientes y familiares. Queremos involucrar a los pacientes, a los usuarios y a los familiares como parte importante en el proceso de higiene de manos. Ellos, al ser cuidadores, se convierten casi que en enfermeros. Al estar con nuestros pacientes todo el día cuidándolos, deben cumplir con las mismas normas de bioseguridad como una enfermera, teniendo sus manos limpias, sus uñas cortas sin esmalte, no utilizando ningún tipo de joya, y ojalá el cabello recogido, porque un cuidador finalmente se convierte en un enfermero. Es lo que tratamos de involucrar y explicarle a la gente en este 4º festival. Y además de eso vamos a tener un stand en el cual vamos a hablar de los elementos de protección personal. Allí, para que sepamos qué fue lo que utilizamos durante el COVID, cómo nos colocamos bien tapabocas de forma adecuada, lecciones aprendidas con los elementos de protección personal durante todo el periodo de COVID, como el uso de los guantes, si realmente el uso de los guantes
es seguro o es inseguro, como lo pudimos comprobar. Si no lo utilizamos para una tarea específica, puede resultar más inseguro que cualquier otra práctica. Es lo más seguro es retirarse el guante, lavarse las manos y si se requiere hacer otra actividad de cualquier otro tipo, pues colocarse otros guantes. Si se requiere que sean estériles, pueden ser estériles, pero lo importante es eliminar esos guantes y lavarnos las manos. De tal forma que vimos durante la época de COVID cómo estábamos utilizando los guantes y muchas veces estaba siendo mal utilizado este doble guante, porque íbamos, tocábamos al paciente y regresábamos a hacer las notas médicas y estábamos realizando la nota con el doble guante, siendo que el guante externo ya debía de haberse retirado, razón por la cual es mejor, se decidió que utilizáramos un solo guante y el lavado de manos entre uso de guante y guante, que es lo más importante. Bueno, acá tenemos toda la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, donde va incluido todo lo que es la higiene de manos. La primera iniciativa mundial en pro de la seguridad del paciente es una atención limpia, es una atención más segura. Y la estrategia para asegurar el cumplimiento de la higienización de manos es la estrategia multimodal, no lo olvidemos. Aquí están los pasos y los momentos que ya nos había hablado el doctor. Sobre al llegar y al salir del hospital, cuando tomamos mascotas. Entonces sobre esto no me voy a extender, solamente quiero decirles que la importancia que nosotras siempre debemos tener como precaución es andar siempre con nuestras uñas cortas sin esmalte, no usar reloj, manillas ni anillos, el cabello recogido y no llevar maleantines o morrales colgados por el área hospitalaria. Además de eso, no comer en lugares que no están autorizados. Tenemos acá los 5 momentos a los cuales ya los detalladamente nos explicó el doctor Eric. Estos son los pasos, los cuales ya les invito a que pasen al stand 1 en el lobby del hospital para que los puedan practicar. Allí les daremos una muestra de Supragel y además de eso, si pasan por todos los 4 stands temáticos que tenemos este año, como premio les daremos un spa de manos para que puedan proteger su piel. No olviden que lo más importante es el lavado de manos efectivo y que la vida está en tus manos. No olvidemos esto. Además de eso, vamos a tener en cuenta unos pequeños cuentos urbanos o algunas creencias que se tenían al respecto sobre la higiene de manos, como es el uso del agua caliente, que alguna vez me preguntaban que si el agua caliente realmente por su temperatura va a matar mal las bacterias. Con base en la práctica y todo el desempeño que se tiene durante los procedimientos que realizamos en el hospital militar, lo mejor es lavarse las manos con agua fría, porque el agua caliente tiende a resecar y a deteriorar el estado de la piel. Entonces, con base en esto, siempre el agua que utilicemos para lavarnos nuestras manos debe ser fría. Cada 5 momentos, otro cuento que me decían, antes estaba utilizando que cada 5 fricciones de manos con gel nos lavábamos las manos. Realmente se ha evidenciado que únicamente debemos lavarnos las manos cuando nosotros las vemos visiblemente sucias. Es el momento en que las manos hablan, de acuerdo a todo lo que vemos. Las manos nos dicen, por favor, yo quiero un lavado de manos, ya siento las manos melcochudas, como pegachentas, entonces es el momento de lavarnos las manos. He tenido contacto con fluidos corporales, es el momento de lavarme las manos. He llevado al paciente al baño y he ayudado a cambiarlo, le he cambiado un pañal, debo lavarme las manos. Entonces las manos mismas te van diciendo qué debes hacer. Si únicamente voy a llevarle, por ejemplo, en los médicos los papeles de salida a un paciente y nada más, entro, lo saludo, le doy sus papeles, salgo, me fricciono las manos con gel. Entonces las mismas manos te dicen en qué momento debes tú realmente lavarte o friccionarte las manos con gel. El uso del esmalte, ya sabemos que, como siempre se ha dicho, el color del esmalte, que si de acuerdo al color del esmalte contaminaba más o no contaminaba más. Alguna vez alguien me dijo eso. No, el uso del esmalte es no usar esmalte, mantener las uñas sin esmalte, porque el esmalte, como no lo podemos retocar,
de forma diaria o de forma constante o semanal, incluso a veces el tiempo es muy apretado. Entonces es mejor tenerla sin esmalte, porque esas resquebrajamiento que se forma dentro de la uña hace que allí se puedan alojar microorganismos. Algunos fómites también, como puede ser la corbata que antiguamente utilizaban los médicos para atender al paciente. O sea, ellos siempre tratando de estar perfectos, impecables con su corbata, con todo, pero realmente no era práctico. Y se llegó a un acuerdo de tener todos estos uniformes que son de manga corta, que para mantener los brazos descubiertos, donde se pueda observar que el brazo se pueda lavar de forma adecuada y que tenga el alcance suficiente para poderse mojar las manos y lavarse muy bien, hacer un buen lavado de manos que sea muy completo. Entonces, fómites también, como hemos tenido muchas veces, partes del uniforme, como era la corbata, muchas veces se dijo la toca. Entonces, durante el COVID utilizamos el gorro cubriendo nuestro cabello, usar el cabello recogido, porque el cabello recogido, cuando lo tenemos suelto, podemos tener estafilococos, no sabemos en qué estado puede estar el cuero cabelludo de cada persona, pero lo ideal es llevar su cabello recogido. Estas son algunos de los cuentos o de las preguntas que más realiza la gente respecto al lavado de manos. Muchas gracias por su atención. Espero que puedan participar en este cuarto Festival de Higiene de Manos. Los esperamos allí y esperamos que cada día sigamos descubriendo este mundo tan importante que es la higiene de manos y que cada vez salen cosas nuevas para aprender y que depende de nosotros como un equipo que podamos llegar a controlar infecciones por medio de procedimientos tan básicos y sencillos como la higiene de manos. Entonces, muchas gracias a todos.